Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a nuestro querido, amado y hermoso curso de Historia de Perú. Quienes habla el licenciado Rommel Gerardo Medina Briones. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante que es el virreinato del Perú, la etapa de la dominación española en el Perú, y vamos a ver nosotros cuáles son las instituciones que impuso España en nuestro país, cuáles serán los cambios económicos que hay en nuestro país y también cambios sociales, que muchos de ellos aún existen que permanencias. Para ello vamos a estudiar lo que corresponde, en primer lugar, la organización política virreinal, luego la economía y finalmente la sociedad. Bien, vamos a explicar los orígenes del virreinato del Perú. ¿Qué es un virreinato? Un virreinato es un gobierno dirigido por un virrey. ¿Quién es un virrey? Un virrey es un representante del monarca en estas tierras. Para ello vamos a hablar que este gobierno, este representante del monarca, del rey de España en estas tierras, aunque no lo crean, ellos tuvieron acá un poder muy fuerte en el país. Es decir, que como representantes del poder español, solamente la representación visible del monarca está en el virrey. Ustedes saben pues que ni un rey ha venido acá al Perú, en toda América, durante la época de la dominación española. Pero si hablamos del virreinato del Perú, este virreinato del Perú tiene casi cerca de 300 años de dominación española, donde, repito, ahí España va a imponer sus instituciones políticas, las cuestiones religiosas, nuevas formas agrícolas, ganaderas, etc. Nuevas formas económicas. Si hablamos nosotros del virreinato del Perú, vamos a decir que el virreinato del Perú fue creado por el rey Carlos I o Carlos V, que es el personaje. Carlos I de España, porque fue heredero del trono de España en el año 1516. Esto fue el legado de sus abuelos, los reyes católicos. En este caso, Fernando de Aragón le da el trono de España, porque su madre, Juana la Loca, no puede gobernar debido a su estado psicológico, que era un incapaz de gobernar. Y a la vez, en 1519, a la edad de 19 años, va a recibir por elección, en lo que es el Sacro Imperio Romano-Germánico, lo que ahora se llama Alemania, va a ser elegido como emperador bajo el título de Carlos V. Este rey, por lo tanto, corresponde a ser un rey universal. Bueno, pero no llevo más el tema. Carlos I o Carlos V, para hablar de él de una manera, fue informado sobre los abusos, los atropellos, la falta del respeto a la dignidad por parte de los ex invasores o conquistadores, como tú le quieras llamar, a los pobres indígenas. Es decir, que hay un atropello, violación a lo que ahora llamaríamos derechos humanos. Claro, no aplicarlo, pero quiero que me tengas una idea, los abusos que cometieron los ex conquistadores contra los indígenas. Hubo protesta por parte de frailes de la congregación de los dominicos, que ellos protestaron ante el rey los abusos de estos malos cristianos, de estos conquistadores. Frente a esa realidad, Carlos I o V, que va a promulgar a través de un documento llamado Real Cédula, la cédula es un documento donde los reyes hacen sus órdenes, sus mandatos, a través de la Real Cédula, titulado como las Nuevas Leyes de Indias, que fue promulgada en la ciudad de Barcelona, España, y fue promulgado el 20 de noviembre de 1542. A través de estas Nuevas Leyes de Indias se dará la creación del Virreinato del Perú, o llamada también Virreinato de Nueva Castilla. Vamos al caso nuestro, porque también se creó a la vez el Virreinato de Nueva España, o llamado también Virreinato de México. Si hablamos entonces de este documento, vamos a hablar cuáles son las causas, cuáles son los motivos por el cual le va a impulsar al monarca español crear este virreinato del Perú. Una causa es
de términos políticos, debido a que el rey debe tener presencia en estas tierras, su presencia a través de su representante llamado virrey. Entonces debe a que los conquistadores o invasores, como tú quieras llamar, Pizarro, Almagro, etc., se sintieron dueños de estas tierras. Es por ello que el rey, a través de su poder absolutista, a través de ese poder político, él es el verdadero dueño de estas tierras, de estos dominios, dominio de ultramar. ¿Qué cosa es ultramar? Ultra más allá del mar de España, o sea, llegando a América. Por lo tanto, para que el rey tenga poder, representación, mandará a su virrey y otras instituciones, lo va a establecer. Pero algo más, había un temor. ¿Cuál era el temor? El temor era que los nuevos amos, dueños y señores de estas tierras, los ex invasores o ex conquistadores, ellos tenían un proyecto escondido. Era justamente formar un reino independiente de España. Y eso lo estudiamos en la clase pasada, en guerras civiles entre españoles, cuando se produjo la gran rebelión de Gonzalo Pizarro. ¿Se acuerdan? Gonzalo Pizarro. Que Gonzalo Pizarro decapitó al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Regresa de donde, de Iñaquito, lo que es actualmente Ecuador, regresará a Lima, Perú, y los rebeldes encomenderos le dijeron, bajo su representante llamado el capitán Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, le dijo a Gonzalo Pizarro: cásate con una hija de Huayna Cápac Inca, cásate con una hija de Huayna Cápac, y todos nosotros en esta tierra te vamos a reconocer y proclamar rey del Perú. Pero Gonzalo Pizarro, el hermano menor de Francisco Pizarro, rechazó la propuesta. Ahí te vas a dar cuenta cuál era la intención en el fondo de toda esta historia, el interés de los encomenderos, aquellos que eran dueños de ellos eran poseedores de tierras y de indios como siervos. ¿Cuál es la función? La función era justamente evangelizar a los indígenas y cobrar el tributo para el rey, pero al final fue un centro de explotación. Por eso que el autor intelectual de esta nueva ley de Indias es el padre franciscano, el fraile dominico Bartolomé de las Casas. Él denunció los abusos de los encomenderos, son los ex conquistadores, contra los indios. Su obra, para que sepan ustedes, de Bartolomé de las Casas, se llama Destrucción de las Indias. Por eso que solicitó al rey protección al indígena. Como el rey es el representante de Dios en su país, en España, en la tierra, por eso que el rey decidió intervenir en la creación del virreinato peruano a través de las nuevas leyes de Indias. Otro punto importante de las causas del virreinato del Perú es en el plano económico. ¿Para qué vinieron ellos acá a estas tierras? No para evangelizar, no cuidar al indígena, pobrecito, no. Simplemente ávidos de codicia, ávidos de ambición. ¿Ambición de qué? De tener riqueza en estas tierras. Para eso vinieron. Y también eso tiene un interés para la corona o el Estado español. Por eso que el objetivo era, ¿cuál es el objetivo? El objetivo era la extracción de los metales preciosos. La extracción de los metales preciosos, es decir, oro y plata. ¿Por qué extraer los metales preciosos? Es decir, oro y plata. Porque la economía de aquella época era el mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? El mercantilismo es una economía basada en acumulación, basado en acumulación de metales preciosos. La idea económica de la época, ¿cuál era? País que acumula mayor cantidad de oro y plata sería el más poderoso del mundo. Y así lo fue España en el siglo XVI e inicio del siglo XVII. Repito, la economía de esa época se llamó mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? El mercantilismo es una economía basado en acumulación de metales preciosos. País que acumula mayor cantidad de oro y plata es el más poderoso. Si España tenía 100 barras de oro, Inglaterra tenía 50 barras de oro, ¿quién sería más poderoso del mundo? Según ley económica,
ustedes irán a España. Ese es el mercantilismo. 2. El mercantilismo también que plantea. El mercantilismo es al revés que el día de hoy. El día de hoy, tú sabes, por este problema de la pandemia, sabes que, por ejemplo, una pastilla de acitromicina costaba ¿cuánto? 1 sol, 70 céntimos, ahora cuesta 7 soles cada pastilla. Imagínense ustedes. Imagínate otra pastilla, tanta pastilla, que hay una pastilla bien famosa, ¿no? Que costaba 1 sol y una clínica a 160 soles vendía esa pastilla. Pero tú dirás, profesor, ¿por qué injusto? ¿Cómo van a subir los precios en esta pandemia? Desgraciadamente, y escucha bien lo que te voy a decir, la economía actual es oferta y demanda. Oferta y demanda. O sea que si hay un producto que está demandado, ¿qué hacen las empresas? Suben los precios. Entonces, eso se llama libre mercado. Eso es la economía actual. El Estado no se puede meter en economía. El Estado no puede meterse en economía. No puede. Por lo tanto, esa economía actual se llama la economía libre mercado o neoliberal. Pero en aquella época era al revés. Aquí en el mercantilismo español, el rey de España sí puede intervenir en economía, puede dar leyes, puede dar órdenes. Esa es la diferencia de economía virreinal con nuestra economía actual. La economía actual, el Estado no se mete en economía, que el mercado lo haga, la oferta y la demanda lo haga. Pero en aquella época no, el mercantilismo dice, no, un ratito, vamos a acumular oro y plata, pero a la vez el Estado español, el rey, que era el rey representante de Dios en ese país, España y sus colonias, sí podía intervenir. Esa es la diferencia. Finalmente, en el plano social, una de las causas de la creación del virreinato peruano en el aspecto social es que, según las nuevas leyes de Indias, dice que está prohibido, decía las nuevas leyes de Indias, acá está la ley de Indias, decía que estaba prohibido la esclavitud del indio, es decir, que el indígena no puede ser esclavizado. Entonces, en esa época, en las universidades como Salamanca, por ejemplo, en España, y recuerden que estamos en época del humanismo, renacimiento, en historia universal, recordemos que acá se va a sobrevalorar que el hombre como el centro del universo. Para aquella época en España se discutía si el indígena era o no era un ser humano. Era una discusión. Y uno decía, el indígena sí es un ser humano, sí hay que protegerlo, sí hay que cuidarlo. Si lo evangelizamos, ellos son asequibles, son accesibles a la evangelización. Mentalmente serán como niños de 10 años, son inocentes, pero son seres humanos. Otro bando decía, un ratito, un momento. Los indígenas no son seres humanos, son bestias, son animales, son salvajes. Ellos jamás van a aceptar el cristianismo, ellos jamás van a lograr ser evangelizados. Por lo tanto, hay que hacer una guerra santa, hay que exterminar a los indígenas de estas tierras, hay que traer cristianos a estas tierras. ¿Te das cuenta? Hay dos bandos. Uno que defiende al indígena, que es un ser humano, aunque es un ser inocente, piensa como un niño de 10 años, y el otro hay que exterminarlo. El que defiende al indígena, ¿quién es? Bartolomé de las Casas, que lo defiende, el padre Bartolomé de las Casas, que mencionó hace un momento. Y el que dice un ratito, vamos a exterminar a los indígenas, ¿quién es? Es el teólogo Juan Ginés de Sepúlveda. Es este teólogo español, decía, hay que exterminar a los indios, jamás van a entender el evangelio. Al final, el rey tomó decisión de estos debates y va a introducir, repito, a la nueva ley de Indias, que el indígena está prohibido ser esclavizado. Va a tomar el partido las opiniones de Bartolomé de las Casas, y el rey dijo, se prohíbe la esclavitud, por lo tanto, el indio es un vasallo, un hombre libre, pero únicamente será protegido por el rey de España. Y para ser protegido, el indígena no es gratis. ¿Tiene que pagar qué? Tiene que pagar qué? Sus tributos al rey. Tiene que pagar tributo al rey de España, su tributo. Y también tiene que estar obligado a trabajar en las minas. Trajeron negros esclavos de África en las minas a unos 5.000 metros, 4.800 metros. Los negros africanos no se adaptaron porque no es su clima. Y los indígenas sí pueden soportar. Por eso que el indígena se convierte en un mitayo. ¿Qué es el mitayo? El trabajador de mita. ¿Qué es la mita? Un trabajo obligado
obligatorio. Entonces, por lo tanto, el indígena es un hombre libre, pero tiene que cumplir obligaciones con el rey de España. Paga su tributo, ir a las minas a trabajar como vicario.